Una vez más, las bolsas han superado el muro de las preocupaciones de marzo provocadas en esta ocasión por las caídas de los bancos regionales americanos y el gigante suizo Credit Suisse. Sumado a esto, la caída del Deutsche Bank alemán en una jornada que cayó el viernes antepasado más de un 10%. Pero las bolsas no solo han recuperado la tranquilidad al final de marzo, sino que han protagonizado subidas semanales importantes. Así el Eurostock subió un 4,5% en la semana, el Standard & Poor's un 3,5%, el Nasdaq un 3,4% y el Dow Jones un 3,2%. Y esto le ha permitido cerrar un trimestre realmente de una forma muy positiva, con el Eurostock siendo el índice que más sube un 13,7%, el Nasdaq un 16,7%, un 7% para el Standard & Poor's y un 7,5% para el Nikkei. Es decir, ha sido un muy buen primer trimestre para la renta variable. Es particularmente llamativo el gran comportamiento de las bolsas en el mes de marzo, cuando este mes vivimos la peor crisis bancaria que se ha vivido desde la crisis de Lehman en el año 2008. La semana pasada explicábamos por qué esta crisis es muy distinta a la del año 2008 y básicamente por la actuación de los bancos centrales que han decidido esta vez no ir con un rescate general, es decir, no intervenir el proceso de normalización monetaria, pero sí ir a un rescate particular donde sean los accionistas los que finalmente pierdan el dinero que se ha invertido en este caso en los bancos y vendiendo a estos bancos con problemas hacia la competencia. Las bolsas han podido superar este episodio de crisis también por mejores datos de inflación, lo que ha permitido que algunos piensen que el pivot de la Fed ya está por llegar, y también gracias a los datos de actividad que han sido mejor de lo esperado y que la recesión estaría más lejos aparentemente de lo que muchos hemos dicho. Sin embargo, la inflación de la zona euro sigue alta, está en un 6,9% anualizado y de todas formas cayó un 1,3% el mes pasado, mientras que en Estados Unidos está cerca del 6% y bastante lejos del objetivo de la Fed, que es el 2%. Pero de todas formas la inflación subyacente sigue muy alta, indicando que la inflación y todo el proceso inflacionario es un tema estructural. Los datos de actividad económica, como comentábamos, están siendo mejor de lo esperado, pero la pregunta es ahora, ¿cuánto tiempo puede seguir funcionando bien la economía con las tasas altas? Y por eso nos planteamos qué pasa en la fase 2. Si la fase 1 era la normalización monetaria, la fase 2 es ver el impacto que tiene en la economía real. En un foro anual que se celebró estos días en el lago de Como, el economista Nouriel Roubini, quien se hizo famoso por anticipar el debacle de las hipotecas subprime el año 2008, planteaba un trilema, es decir, que mantener la estabilidad de precio y la estabilidad financiera, pero además cómo mantener el crecimiento económico. La Fed y los bancos centrales han abandonado, como estábamos diciendo, el rescate general y ahora se han concentrado en evitar los contagios. Sin embargo, no hay duda, y como decíamos la semana pasada, que las dificultades de los bancos, tanto los regionales como lo que ha pasado en Europa, han hecho aumentar el costo de capital de los bancos. Esto hará que sea más difícil que se financien y, en última instancia, que otorguen menos crédito. Y con eso vemos que el crecimiento económico también tiene una amenaza adicional. Además, esto, ¿cómo se va a compatibilizar si la Fed quiere reducir la inflación y cómo las bolsas se van a sustraer a esta ley de gravedad? Dicho de otra forma, ¿pueden subir las bolsas si la Fed quiere que bajen? La realidad es que el primer trimestre los activos por riesgo han contradicho esta realidad y el Bitcoin ha subido un 71%, el Nasdaq un 16,8%, lo cual muestra claramente una vuelta al riesgo y a ese apetito. Sin embargo, esto en un escenario de menor liquidez no deja de ser una apuesta bastante compleja. En nuestra opinión, el ajuste será largo y será en fase y ordenado. Esta semana, a pesar de la semifestividad, hay algunos datos interesantes. Están los ISM de manufactura, el de servicios el miércoles y sobre todo el informe de empleo de marzo que se va a publicar el día viernes. Además, vamos a tener datos desde China, los PMI manufactureros, así como de servicio el jueves, y también ya estamos acercándonos a los resultados empresariales del primer trimestre que nos van a servir para dilucidar cómo va a afectar esta segunda fase que, como comentábamos, es la del impacto en la economía real. Aunque hay un gran deseo por parte de los inversores que el ajuste termine y volver a un mercado alcista,
La realidad es que solamente hemos visto la primera fase, es decir, las expectativas, pero falta ahora ver cómo se materializan en la realidad las medidas monetarias y todos los impactos que, para decir la verdad, los bancos han dado un aviso en marzo y hay que ver qué significa este aviso. Por lo tanto, nosotros esperaríamos recortes en los próximos días tras estas subidas de marzo y sobre todo tras el tensionamiento de los bonos soberanos. Esto probablemente va a implicar caída en las próximas semanas, meses.